Como usted sabe, en este mes estamos recordando los 508 años de la Reforma Protestante y en cierta manera se puede decir que con este recordatorio estamos celebrando el regreso de la Iglesia a las Escrituras, al mensaje de las Escrituras. Por eso decimos que lo que ocurrió en aquel entonces dejó un importante legado para nosotros que perdura hasta el presente. He dicho en las semanas pasadas que los teólogos de finales del siglo XIX y principios del XX resumieron el corazón de la Reforma en 5 puntos a los que se llamaron las 5 solas. Primero la sola Escritura, luego la sola gratia, luego sola fide, luego solus Christus y finalmente soli Deo gloria. Estas 5 solas se conectan una con la otra como los eslabones de una cadena allí unidos. Pero al mismo tiempo cada sola enfatiza una verdad exclusiva. Por ejemplo, la sola Escritura enfatiza que la Biblia es la autoridad máxima en asuntos de fe y práctica, por encima de cualquier tradición, de cualquier concilio o de cualquier decreto de un hombre. También hablando acerca de la sola gratia, decíamos que aquí se enfatiza el don de Dios de la salvación, que es gratuito, no algo que se merece. Y hoy estaremos hablando de la tercera sola, la sola fide. De todas las solas, esta es la que recibió la mayor atención en el tiempo de la Reforma, hermanos. Se puede decir que fue la sola que estuvo en el centro del debate entre católicos y protestantes. En aquel tiempo y hasta la fecha, la Iglesia Católica Romana enseñaba que el hombre necesita recibir la gracia de Dios a través de los sacramentos para alcanzar la salvación. Conforme a esa enseñanza, y tal vez usted se acuerde, ¿verdad? O sepa bien, el hombre primero recibe la gracia de Dios por medio del bautismo. El pecado original es borrado y se le infunde entonces al bebé esa fe y ese amor en su corazón que necesita ir creciendo. Así pues, el hombre es capacitado con fe y amor y debe crecer siguiendo los otros medios de gracia para salvación, los otros sacramentos. ¿Qué necesita hacer después de ser bautizado el bebé? Bueno, crecer, hacer su confirmación, llevar a cabo la Eucaristía, la penitencia, que es confesar y toda esta parte, ¿verdad? La unción de los enfermos y en algunos casos la orden sacerdotal o el matrimonio. De manera que la Iglesia Católica Romana desde aquel entonces y hasta ahora no ve la salvación ni la justificación como un momento puntual en la vida de una persona, sino como un proceso, algo que una persona necesita ir creciendo para lograrlo. Los reformadores, por su parte, enseñaron a las personas que el hombre es justificado, es salvado únicamente, y aquí enfatizo, únicamente por la fe en Cristo, aparte de la obediencia. Lutero llegó a llamar a esta declaración el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. Así de importante era el asunto en aquellos entonces. Aquí se sabe si una iglesia es verdadera o no es verdadera, decía, si confiesa que la salvación, la justificación es únicamente por la fe en Cristo, aparte de las obras. Cuando los reformadores afirmaron la sola fide, también sostenían algunas cosas relacionadas con ello. Por ejemplo, que la justificación ocurre en el preciso momento que la persona cree. No es un proceso, pero en el momento en que la persona cree en el Señor Jesucristo, Dios le justifica. Otra cosa que sostenía es que la justificación del hombre tenía su fundamento en el sacrificio de Cristo, no en los rituales, pero en lo que Cristo ya había hecho tiempo atrás. Y la tercera cosa que hablaban con respecto también a la sola fide es que las buenas obras no es que se hayan dejado de lado, pero las buenas obras son la consecuencia de una fe verdadera.
Y hay un dicho o una expresión popular entre los reformados que dice esto: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Entonces, la fe sola salva, solamente tu fe en Cristo, pero si tú tienes fe en Cristo, bueno, posterior a que Dios te ha justificado, eso se tiene que hacer evidente por la manera en que vives, por las buenas obras. Con esta información, hermanos, podemos entender la distinción, la diferencia que había entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica Romana envolvía el mensaje de la salvación y de la justificación en un lenguaje litúrgico o ritual, donde se tenían que llevar a cabo estos ritos para recibir la gracia de Dios para ser salvo. Mientras que los reformadores enfatizaron la salvación, la justificación en términos legales, forenses. Entonces, este es un juez que está emitiendo un veredicto y diciendo: por tu fe en Cristo has sido justificado. Hay una diferencia muy grande. Esta involucra un proceso, esta involucra una sola vez. Es un veredicto final. Y aquí cabe señalar una parte muy importante de la historia de la Iglesia, hermanos. A lo largo de la historia de la Iglesia, o a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido que enfrentar extremos para los cuales había que enfatizar una cosa u otra de acuerdo a los problemas que se enfrentaba. Por ejemplo, en los primeros 3 siglos había una creencia que decía que no importaba lo que tú hicieras, no importaba lo que hicieras con tu cuerpo, eso no te afectaba a tu alma. Que lo importante para cada persona, y esta enseñanza se metió en muchas iglesias cristianas, lo importante para ti es que lograras alcanzar un conocimiento iluminador, y que ese conocimiento, esa gnosis, te iba a ayudar a alcanzar eso que necesitabas. Esa era tu salvación. Entonces, ¿cómo reaccionaron los líderes de la iglesia durante los primeros 3 siglos? Pues ellos empezaron a enfatizar: sí importa cómo te portas, importa lo que haces, importa lo que hagas con tu cuerpo, lo que digas con tu boca, lo que pienses, todo eso importa. Entonces ellos enfatizaron las obras. Pero pasaron los siglos y eso quedó como asentado. Pasaron los siglos y adivine qué pasó con la iglesia. Se fue hasta el otro extremo. Hasta el extremo de decir que todo lo que hagas, eso es lo que importa para tu salvación. Entonces, lo importante es que hagas cosas. Tu fe, sí, pero que hagas cosas. Tienen que suceder las cosas. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia en tiempos de la Reforma del siglo XVI? Tuvo que enfatizar la fe. Así que esto nos deja una enseñanza importante para nosotros, hermanos, porque hasta el tiempo presente hay iglesias que van a un extremo, libertinaje, no importa cómo te vistas, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas tu vida, si ya estás con este conocimiento, está bien. Hay iglesias que van por un libertinaje, pero hay otras iglesias sumamente estrictas, para quienes tomar café en la iglesia es un pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a tener claridad, a mirar lo que las Escrituras dicen, a enfatizar lo que las Escrituras enfatizan y caminar en el filo de la navaja, porque en un momento estamos aquí y en otro momento nos inclinamos un poquito a ser demasiado estrictos y luego otro momento nos inclinamos a ser demasiado sueltos y libres. Pero esta enseñanza, el estudio de la historia de la iglesia nos enseña: iglesia, tenemos que caminar en el filo de la navaja. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, en un intento de caminar precisamente en el filo de esa navaja, tenemos un pasaje de la Biblia que nos habla claramente de la fe que justifica. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 3. Y los versículos que vamos a estar viendo en esta
ahora en este tiempo son del versículo 21 al versículo 28 de Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. Una vez que lo encuentre, le voy a pedir de favor que me acompañe poniéndose de pie, y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Voy a leer la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos admirados de la gran salvación que ha llevado a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Queremos aprender de esa gran salvación. Estamos frente a este pasaje, Señor, que es tan importante. Y debido a ello, ¿cómo necesitamos su ayuda, Señor? A mí para poder expresar con claridad los conceptos, y a todos nosotros para tener su ayuda y su asistencia de tal manera que lo podamos comprender. Pero no solamente, Señor, para que quede en conocimiento de nosotros, pero más importante, para que nos guíen hacia el Salvador. Que las palabras que sean dichas puedan ayudar a más de uno, Señor, a que pueda venir a reconocer la salvación que hay en Jesucristo, solo por la fe. Se lo rogamos, Señor. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Permítame darle un poquito de contexto de las palabras de Romanos capítulo 3. La carta del apóstol Pablo ahí a los Romanos es probablemente el libro que condensa el mayor número de doctrinas que son los pilares de la fe cristiana. Este libro fue escrito con mucho rigor, de tal manera que aquel que quiere estudiar la carta a los Romanos tiene que poner bastante empeño en estudiar cada palabra, cada frase, cada párrafo para comprender la idea que se está queriendo comunicar aquí. Y haciendo justicia a esto, pues voy a tratar de exponer un poquito de lo que viene en la parte anterior, nuestro contexto anterior de nuestros versículos. Allí en el capítulo 1, versículo 15, después de que Pablo ha dado el saludo, si me puede acompañar en su Biblia, también se va a proyectar aquí. En el capítulo 1, 15, después del saludo de Pablo, les hace ver cuál es su intención al querer ir con ellos, pero también al redactar esta carta. Y nos dice en el 1:15, así que, este es Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este era el anhelo de Pablo, anunciar el evangelio. Y por eso escribió esta carta. Esta carta de Romanos es para explicar ese concepto que nosotros hallamos aquí que dice evangelio. Y lo que procedió a decirles en los versículos 16 al 17, podemos decir que encierra la parte más esencial del mensaje que quiere comunicar. Ahí en el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que ahí en el versículo 16, si usted nota, Pablo expresa la razón de que él está pronto para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque él no se avergüenza del Evangelio. No se avergüenza porque es poder de Dios. Y esta frase de que Pablo no se avergonzaba, no es la idea de que él estaba tímido y probablemente involucre eso, pero más a fondo, por la manera en que está escrito, es el Evangelio no lo había defraudado, no lo había decepcionado. El mensaje de poder que él anunciaba realmente cumplía con lo que él hablaba, con lo que Cristo le había entregado para darle a las demás personas. Solamente piense un poquito en el poder transformador del Evangelio en la vida de Pablo. Pablo, ¿quién era antes de ser un apóstol de Cristo? Era un fanático religioso. Un fanático religioso que persiguió a uno de los hombres más santos que tenía la iglesia en aquel entonces. Participó en la muerte del primer mártir, Esteban. A veces lo vemos como algo pequeño, hermanos, pero cuando yo veo la vida de Esteban, y por eso le pusimos así el nombre a nuestro hijo, ¿verdad? Pero cuando yo veo la vida de Esteban y nos dice en el libro de Hechos que cuando lo apedreaban, él vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre, a Jesucristo puesto de pie. O sea, Cristo recibió a Esteban de pie en los cielos. Ese era el respeto que nuestro Señor incluso tenía por la fe de Esteban. ¿Y saben quién lo mató o quién participó en su muerte? Pablo. Pablo hizo ese daño. Yo no sé cómo veríamos a alguien que le hiciera un daño así a alguien tan querido en nuestra iglesia, ¿verdad? No sé cómo tendríamos que lidiar con ese pensamiento, pero ese hombre malo era Pablo. Pero ¿qué sucedió con él para que de pronto este hombre perseguidor se convirtiera ahora en el hombre perseguido, en el hombre a quien le dieron 39 azotes, 5 veces en la espalda, y lo aguantó de los mismos que antes eran sus compañeros, sus compatriotas? Aquel hombre que soportó las pedradas al punto en que casi lo ven que estaba muerto, y aún así siguió. ¿Qué pasó con este hombre? De ser esto a hacer esto. Hallamos en el medio que es el Evangelio. El Evangelio lo había transformado de un perverso pecador malvado a un hombre santo entregado para los propósitos de Dios. Por eso él no se sentía defraudado. Y en el versículo 17 procedió a decir que el Evangelio es poder de Dios, porque allí en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Es decir, el Evangelio nos revela cómo nuestro Dios castiga el pecado. Ese es un aspecto, por ser justo, pero por otro lado, cómo Dios, que es justo, puede llevar a los pecadores a estar en una relación correcta con Él. El Evangelio nos revela eso y nos dice que es por fe, es decir, comienza con la fe en Él y se profundiza con la fe en Él, por fe y para fe. Toda la carta a los Romanos trata de eso, cómo nuestra justificación, cómo estar bien con Dios, comienza con una fe, pero tenemos que ir profundizando en esa fe en la medida que vamos andando por la vida. Hermanos, aquí les expreso una carga que yo tengo en mi corazón. Y es que muchos que se identifican como cristianos conocen muy poco acerca del Evangelio. Si usted hace este ejercicio, pone una hoja y escribe lo que significa el Evangelio y sustenta lo que usted dice con 5 versículos, usted va a estar entre el 20 o el 10% de los creyentes que sabe qué significa el Evangelio. Entre el 80 y el 90% de los que se dicen cristianos no conocen el Evangelio. Y esa es una preocupación muy grande.
Es de vital importancia, queridos hermanos, conocer el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué no tenemos una vida transformada? ¿Por qué no tenemos cambios? ¿Por qué no tenemos progreso? ¿Por qué somos así? ¿Por qué batallamos con el pecado? Ignoramos a veces el Evangelio. Ignoramos el Evangelio, hermanos. Pero ahora que ya conocemos un poquito de qué va a tratar Romanos capítulo 3 dicen que es el corazón del Evangelio. Así que por lo menos cuando usted salga de aquí, usted va a poder salir y decir, bueno, tal vez no conozco muy bien el Evangelio, pero ya sé qué pasaje tengo que mirar para conocerlo profundamente. Y vamos comenzando con el versículo 21, capítulo 3, 21, ahora sí, para comenzar a desmenuzar esta parte de la Escritura. Nos dice ahí, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, y por los profetas. Note estas primeras dos palabras ahí, pero ahora. Aquí hay un cambio de tiempo, de época, y por el contexto se entiende que el tiempo antes de la hora es antes de que Cristo viniera. En ese tiempo, antes de que Cristo viniera, Dios le dio al pueblo de Israel su ley. Le dio los primeros 5 libros de la Biblia. Y con esos 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios le enseñó al pueblo de Israel cómo tenía que dirigirse hacia Dios. Dios también le dio la parte de los sacrificios y les enseñó al pueblo de Israel las bases por medio de las cuales podían estar bien con Dios. Por ejemplo, en la ley decía que la culpa del pecado no solamente debía confesarse, tenía que también ofrecerse un sacrificio. En el tiempo presente a veces hay mucho la idea de que Dios nos perdona solamente si confesamos, pero la Biblia nos enseña que el perdón tuvo o tiene que tener un costo. Y en este caso, desde el Antiguo Testamento, Dios decía que el costo o el precio para el perdón era el sacrificio. Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que el sacrificio de un animal servía para hacer expiación. ¿Y qué es expiación, pastor? Es la palabra que significa cubrir o quitar. Entonces, Dios le dio al pueblo los sacrificios para cubrir, para quitar el pecado. Y de acuerdo al pecado, pues era el sacrificio. O decimos, de acuerdo al sapo, la pedrada, ¿verdad? Pero había pecados que requerían el sacrificio de un cordero y había otros pecados que requerían el sacrificio de un buey. Pero Dios le dio al pueblo los sacrificios, esos sacrificios para reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo. Ahora, aquí es donde entra nuestro versículo. Eso era antes, pero ahora, con la llegada de Cristo, aquello a lo que la ley apuntaba, la necesidad de un sacrificio por el perdón de los pecados, ahora eso ya se ha revelado claramente, ya se nos ha manifestado cómo Dios lleva a cabo su salvación, su justicia. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley, los profetas apuntaban a ese momento en que sería revelado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si alguien estudia el Antiguo Testamento nos dirige hacia Cristo. Los sacrificios, las leyes, las profecías, todo estaba preparado por Dios para apuntar hacia la fe en Cristo. Aquí, hermanos, en los versículos que siguen, el apóstol Pablo desglosa más a detalle a lo que se refiere con la justicia por medio de la fe. Y podemos decir que la pregunta que el apóstol Pablo contesta es esta:
¿Cómo es posible que el hombre pecador pueda entrar en una relación correcta con el Dios santo y justo? ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? Este Dios santo, perfecto, que si entra el pecado cerca de él, se pulveriza. ¿Cómo el hombre puede estar cerca del fuego consumidor sin que se queme? Bueno, el apóstol Pablo va a explicar eso, versículo 23 va a comenzar por allí. Nos dice en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema universal. El problema universal y nuestra incapacidad de poder solucionarlo. Ahí nos dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Oiga, pastor, y el hombre que está allá en una tribu que nunca ha escuchado de Dios, él también es culpable ante Dios. Dios le dio a cada uno de nosotros una conciencia. Nos puso algo allí en nuestra manera, en algún aspecto de nuestro ser, en una parte de nuestro ser, nos puso algo que nos dice qué está bien y qué está mal. Y usted se puede dar cuenta con los bebés, ¿no? Usted no necesita explicarles qué es la mentira, no necesita explicarles qué está bien y está mal cuando quieren hacer la travesura y lo están volteando a ver a usted, ¿verdad? Es esa parte de la conciencia funcionando. Y el hombre que está en alguna parte allí sin escuchar de Dios, sin tener una Biblia, él tiene una conciencia que también le acusa, una conciencia que él ha quebrantado, una conciencia que él ha rechazado o no ha permitido que le guíe en su vida. Ese hombre es culpable. Pero ¿sabe quién también es culpable? Aquella persona que se la pasa señalando a los otros. Porque a veces creemos que al señalar a otra persona es como, él es peor que yo. Pero algo que dicen, ¿verdad? Que cuando nosotros señalamos a alguien con un dedo, hay 3 dedos que nos apuntan hacia nosotros. Nosotros, aquella persona que señala a alguien más, no es mejor, también es culpable. Ah, pero ¿qué tal el que es religioso, verdad? Aquel que dice, no hagan esto, no hagan aquello. El religioso también es culpable delante de Dios. Porque muchas veces las cosas que enseña son las mismas que él comete. Y esto es lo que Pablo ha estado diciendo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No importa si eres alguien que nunca ha oído de Dios o si eres la persona más religiosa en el templo en Jerusalén, todos nosotros somos culpables. Todos hemos cometido pecado. De hecho, apoyado en las Escrituras, Pablo da este veredicto en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay uno que llene la medida. Luego, si leemos el versículo 23 de nuestro pasaje en la Nueva Traducción Viviente, dice esto: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede. Nadie puede por sus fuerzas lograr estar en aquella condición en la que estaban Adán y Eva en el principio, con una relación perfecta con Dios. Ese es nuestro problema, hermanos. Pero gracias a Dios nuestro problema no queda ahí. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra imposibilidad de alcanzar la meta de Dios, se nos dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay algunos conceptos que necesitan ser explicados, así que permítame darles algunas definiciones. La palabra justificación, ser justificados, ahí dice, ¿verdad? La justificación es el acto misericordioso de Dios, por medio del cual pone al hombre pecador en una posición correcta con respecto a su ley o en relación con él mismo. Y ahí le puse falta añadir porque no me quiero adelantar a la explicación, ¿verdad? Pero es este acto de Dios de poner al hombre en relación correcta. Por eso en otras versiones o otras traducciones pueden ser vindicar, poner en línea, poner en una relación correcta
sea con la ley o sea con Dios. Y la segunda definición importante, redención. Esta palabra redención significa el acto de pagar un precio por el rescate de una persona o una propiedad. Ahora, permítame ejemplificar estos dos conceptos. Digamos que usted trabaja para una empresa muy prestigiosa que maneja una maquinaria de muy alto valor. A usted le toca operar una de esas máquinas que valen una decena de millones. Entonces, tiene una gran responsabilidad en hacer uso correcto de esa maquinaria. Ahora, por un acto de negligencia, usted descompuso la máquina. Está arrepentido, está tristemente arrepentido, está muy afligido por lo que va a suceder. Su jefe está sumamente enojado con usted. El jefe de su jefe está enojado con usted y con todos. Y los socios, la mayoría de ellos, están muy enojados con usted. Parece que es una situación bien difícil. Y ya de ahí parece que usted no va a conseguir ningún empleo en ningún otro lugar. Pero uno de los socios dice esto: yo voy a absorber la deuda de ese trabajador, pero quiero que él siga trabajando y siga operando la maquinaria. ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasa? Los demás socios se alegran porque pues ya se recuperó la pérdida de eso. Pero no solamente eso, el hombre ha sido redimido por uno de los socios. Alguien absorbió la deuda de él, alguien pagó la deuda que él había generado. Pero no solamente pagó, lo redimió, también lo justificó, porque ahora ha vuelto a su trabajo y su jefe, el jefe de su jefe y el resto de los socios ya no están enojados con él. ¿Por qué? Porque eso que era el problema ya ha sido quitado, ya ha sido redimido, ya ha sido el hombre justificado. Y algo semejante es lo que nosotros vemos en el versículo 24. Esto es que Dios declara al hombre pecador en una relación correcta con él de forma gratuita por gracia, gracias a lo que el pago de Cristo ofreció. Ese pago que Cristo realizó, esa redención que Él logró para poder justificarnos ante Dios. ¿Y cuál fue ese pago? Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa palabra propiciación es otra que necesita ser definida. Este es el acto de restaurar una persona ofendida a una disposición positiva hacia el ofensor. Así que Dios presentó, Él exhibió públicamente, Él dio a su Hijo en sacrificio por nuestro pecado. De tal manera que cuando nosotros descansamos nuestra fe en su obra, en su sacrificio, la justa ira que debía recaer sobre usted y sobre mí es removida, es apartada. Y el enojo que Dios tenía hacia usted y hacia mí es quitado. Y en lugar de enojo hay amor, hay una disposición favorable. De manera que aquellos que han sido justificados, queridos hermanos, no tienen que intentar ganar el favor de Dios. No necesitamos convencer a Dios de que nos ame. No necesitamos dar un extra, un plus o algo para que Dios esté bien con nosotros. Cristo lo ha hecho y nosotros nos hemos apropiado de ello por medio de la fe. Aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos. En Romanos 8 el apóstol Pablo dirá que no solo hemos sido justificados, también hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y para un cristiano romano eso era sumamente importante. Porque en el derecho romano, si usted adoptaba
a un hijo, a un niño, esa decisión era irrevocable prácticamente. Es decir, usted no podía decirle al joven, normalmente eran jóvenes los que adoptaban, no le podía decir, ya no te quiero, ya no te necesito. No, él al ser adoptado recibía el trato tal cual como un hijo de sangre y participaba en la herencia tal cual como un hijo. Imagínense para los cristianos romanos escuchar que Dios los había adoptado también. Significa que aun cuando hubiera pecado, que aun cuando hubieran faltas, Dios no los iba a rechazar, Dios no los iba a despreciar. Pastor, entonces ¿podemos hacer lo que queramos? No. Si Dios es tu Padre, no te va a dejar hacer lo que quieres. Él te va a corregir, Él te va a disciplinar, Él te va a instruir en justicia, Él va a estar detrás de ti. Si Dios te deja hacer lo que tú quieres, pregúntate si eres su hijo. Porque el Padre no pierde a ninguno de los suyos. Cierro el paréntesis. Aquí vale la pena resumir lo que hemos dicho hasta ahorita. Todos nosotros hemos pecado y no alcanzamos la meta gloriosa de Dios. Pero Dios en su gracia nos pone en una relación correcta con Él sobre la base del pago de nuestro rescate. Ese pago fue el sacrificio de Cristo por medio del cual la ira de Dios es apartada de nosotros cuando nuestra fe descansa en su obra. Y ahora versículos 25 y 26, a quien Dios exhibió públicamente, y ahí me adelanto poquito, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué Cristo tuvo que morir a la vista de tantas personas en el Gólgota? ¿Por qué tuvo que morir en un monte alto donde todos pudieran verlo? La gente de la ciudad, en Jerusalén, las personas que estuvieran pasando, los romanos, cualquiera podía voltear a ver ese monte y ver allí la cruz y a Jesucristo crucificado. ¿Por qué hizo Dios eso? Para no permitir ninguna acusación en su contra de que Él puede perdonar a los pecadores sin hacer justicia. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto al perdonar al rey David de sus graves pecados. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto por perdonar a Abraham después de que éste mintió gravemente y tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto por perdonar a Moisés después de que éste mató a un egipcio y se adjudicó la gloria de un milagro. En su paciencia, Dios pasó por alto que las personas dijeran: ¿cómo es que tu Dios, que es justo, puede perdonar a estos hombres? Y Dios fue paciente hasta el momento en que dijo: los puedo perdonar porque alguien más va a recibir el castigo que ellos merecían. ¿Y quién es? Ahí está, todos lo pueden ver. Ahí está el justo muriendo por los injustos. De manera que aquellos que señalaban a Dios y decían: Dios, eres injusto, ahora podían quedarse callados al mirar la cruz y decir: Señor, tú sí castigas el pecado, tú sí castigas la maldad. De manera que los creyentes en el Antiguo Testamento, aunque ofrecían sus sacrificios, ellos estaban en fe mirando a aquel que iba a hacer el sacrificio por ellos en su lugar, a Jesucristo. La salvación, queridos amigos, hermanos, la salvación siempre ha sido por la fe en Cristo. Nunca ha sido por portarse bien, siempre fue apuntando hacia Cristo. Y aquí cabe resaltar un asunto importante, hermanos. La fe en la Biblia es un asunto relacional, no intelectual. Tener fe en Jesucristo no es solamente estar de acuerdo, decir: oh sí, pastor, ya lo entiendo. Pero no es solamente entenderlo, es que estas verdades te están llevando a los pies del Salvador, hacia el Señor Jesucristo. Cuando uno se casa, uno, sin decirlo,
así muy explícitamente le está dando un voto de confianza a la otra persona. Usted está asumiendo un compromiso de confianza. Usted le abre su corazón a esa persona que lo puede lastimar, herir, hacerle daño, pero usted está abriendo su corazón a esa persona en su confianza y comenzar así a construir una relación el uno con el otro. No es diferente con Dios, no es diferente con Cristo. Cuando uno tiene su fe en el Señor Jesucristo, le da su confianza a Él, le entrega su vida a Él. Como resultado de esta gran salvación, nos dicen versículos 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hermanos, en todo esto no tenemos ninguna razón para jactarnos, para presumir. Nosotros no pusimos el 1% de nuestra salvación. ¿Sabe qué aportamos nosotros para nuestra salvación? Solo el pecado. Y pues no hay mucho orgullo en eso, ¿verdad? No hay nada de orgullo en eso. Pero dice, no podemos jactarnos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo. Toda nuestra justificación ha sido posible solamente por su Hijo Jesucristo. Dios no pide por nosotros que nos portemos bien para nuestra salvación, pero lo que Él pide para nuestra salvación es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aquí quiero empezar a concluir, hermanos. Los reformadores fueron firmes defensores a la conclusión a la que llegaba Pablo. No hay obras ni ritos por medio de los cuales alguien pueda ser justificado. Es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Por desgracia, los reformadores construyeron todo su andamiaje de esta teología enfatizando solo el aspecto legal de la justificación. Y debido a ello, los reformadores no hicieron hincapié en la importancia de conceptos como el aspecto relacional de nuestra justificación. Tristemente por ello, mucha de la enseñanza de la sola fide tiene que ver con un estatus, de que eres justo, cuando bíblicamente el énfasis es que estás en una relación correcta con Dios. Estar en un estatus a veces te puede llevar a pensar, si Dios ya me ve perfecto, pues ¿para qué me involucro en las cosas del Señor? Pero la justificación es un asunto relacional. A la luz de la exposición del pasaje, nosotros queremos tener en claro las verdades esenciales que toca. Todos nosotros hemos pecado, hermanos. No alcanzamos por nuestras propias fuerzas la meta de Dios. Sin embargo, Dios en su gracia nos pone en una relación correcta con Él al nosotros poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Él tuvo que pagar por nuestro pecado y así apaciguar la ira de Dios yendo a la cruz. De manera que nadie puede decir que Dios es injusto al perdonar. Y con ello nos queda esta exhortación, hermanos. Pongamos nuestra confianza en Cristo y descansemos en la perfecta obra de Dios. Oremos. Señor, gracias por ayudarnos a entender estos conceptos, estas palabras tan profundas, Señor. Y no solamente lo hemos visto como algo intelectual, pero sabemos que el inocente Hijo de Dios tuvo que morir allí en esa cruz. Ayúdenos a atesorar este mensaje, Señor, y que sea el camino que nos guíe a una relación correcta con usted, solo por la fe. Gracias, Señor, por toda su ayuda en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.